el niño buscando un teléfono cerca, monedas que brillan al sol del morón. Quemar el tiempo, quemar el tiempo. Muy bien, estamos con Gustavo Costamagna, presidente de la Unión Comerciante del Agüero. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por visitar nuestro local. Bueno, Gustavo, a ver, primero te voy a hablar un poquito como vecino, ¿no? Aunque soy joven todavía, pero veo, ¿no?, el crecimiento. Hablamos mucho con Oscar Silvi, ¿no?, cuando vino al programa. El crecimiento que tiene Agüero, ¿no? Es una arteria muy importante en el municipio de Morón, para el partido de Morón. Sí, sin ser un nivel como Morón Centro o como Castelar Centro, la arteria Agüero ha crecido muchísimo desde la repavimentación. Desde hace 10 años a la fecha se han instalado, tenemos contabilizados un total de 172 locales, es decir, antes de la pavimentación, por el estado en que había quedado la calle, llegábamos a 30 locales. La gente huía de Agüero y hoy no alcanzan los locales como para alquilar. Es más, los que eran utilizados como casa de comercio, es decir, se dividen y hacen otro local más de subdivisión, o gente que tenía un garage y bueno, ha modificado sus planos y lo ha alquilado y ahí se ha hecho un local comercial, siempre aprobado por la municipalidad, obviamente, ¿no? Así que bueno, sí, en eso estamos bien por el crecimiento de la calle Agüero. Nos falta todavía, pero bueno, estamos en vías también de modificar la carta institucional. Es un trabajo que de aquí a fin de año lo vamos a terminar. UCOA no se va a llamar más UCOA, va a estar referenciado como UCOA, pero no se va a llamar UCOA porque queremos aglutinar a comercios de la calle o de la avenida Irigoyen, de Vaperón, de Weisman, de Córdoba, de Curupaití, de Arenales, de toda la zona de Morón Sur, porque con el logo UCOA la gente identifica como comerciantes de la calle Agüero y la verdad que nosotros queremos aglutinar a comerciantes, industriales y profesionales, así se va a llamar la Cámara, con una sigla más o menos que diga así, de Morón Sur. Vale decir que bueno, en breve también UCOA dejará de llamarse UCOA para inventar una sigla apropiada a lo que te acabo de decir. Aparte sí, es verdad eso que estás diciendo, porque no solamente cómo creció Agüero, ¿no?, sino la zona en general, cómo va creciendo durante estos años. Sí, muchísimos comercios. Muchísimos comercios. Por suerte no es la única zona que ha crecido. Es decir, nosotros tenemos colegas amigos de Castelar Sur, de una cámara nueva que se formó hace 4 o 5 años, se llama SICAS, la pared al fondo, allá cerca del triángulo límite con Ituzaingó, era una zona, digamos, virgen para el comercio y ahí se han instalado muchos comercios y eso ha creado una cámara nueva, es decir que en Castelar hay 2 cámaras, una que se dedica a Castelar Norte y otra a Castelar Sur. Bueno, con respecto a UCOA, ¿qué servicio les prestan al comerciante? Bueno, nosotros estamos con un asesoramiento legal, un asesoramiento contable a nuestros asociados, hacemos trámites de habilitaciones, en realidad, mal dicho trámite de habilitación, nosotros lo que hacemos es una visibilidad de la habilitación. Nosotros tenemos un convenio firmado con la Municipalidad de Morón, en el cual el comerciante viene y puede iniciar el trámite de visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le decimos si el local que va a alquilar está apto para poner el rubro o el ramo que desea colocar. Le damos una planilla con todos los requisitos, lo acompañamos al municipio y le hacemos la habilitación
es decir, le presentamos los papeles nosotros y por esa gestión, que es totalmente gratuita para el asociado o para el futuro asociado, tiene también un descuento del 10% del total de la habilitación. Y algo mucho más importante, la habilitación la puede pagar en 10 cuotas iguales y consecutivas. Eso es una herramienta muy importante que nos ha dado el municipio de Morón para las cámaras de comercio. Tenemos un sistema de cobranza, VAPRO, que somos casi los únicos acá en Morón Sur, es decir, al menos sobre la arteria Agüero, sobre todas las distintas arterias no hay pago fácil, pero no hay VAPRO. Vale decir que bueno, la gente pueda pagar acá con su débito automático, en efectivo, o puede pagar todas las cosas de rentas y de AFIP, que no pago fácil y Rapipago no lo puede hacer. Más o menos aproximado la cantidad de asociados que tiene UCOA. No, la cantidad de asociados fijos y activos estamos en 70 asociados. No, después en cuanto a cantidad de asociados sí superamos esa cifra, pero no están al nivel de las cuotas sociales al día. Es decir, en este último mes, por ejemplo, se han asociado 6 nuevos socios, que fueron 6 nuevas habilitaciones que hicimos. Es decir, la gente dice, no lo puede creer, a veces dice que es todo gratuito y dice, bueno, pero ¿cómo hago ahora? Y bueno, asóciese, le decimos nosotros. Y la cuota social, la verdad que es muy baja, es una cuota social figurativa. Entonces vamos a hacer una gran campaña ahora de inscripción de socios. Vamos a ver si podemos hacer un convenio con la Municipalidad de Morón, con la Secretaría de Empleo, con los pasantes. Es decir, ellos nos otorgan la pasantía de 1 o 2 empleados, los costos por ese empleado los paga el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo, por 6 meses. Si la persona queda a gusto con el trabajo, por la comisión directiva, se puede llegar a tomar en forma efectiva. Nosotros necesitamos gente que salga a la calle a asociar, a publicar nuestra revista y a publicar y decir qué es la Cámara de Comercio por ahora llamada UCOA. Por ahí volviendo un poquito a lo que es la historia, ¿no? de la calle Agüero, haberlo caminado, ¿no? y tantos años. Aparte viene de una zona importante, ¿no? Porque casi como que conecta a Morón con la Matanza, pues en la realidad sí. Es un paso casi obligado. Sí, vos sabés que esto lo charlamos en las distintas reuniones de fomento comercial, inclusive de seguridad, porque UCOA tiene la responsabilidad del Foro de Seguridad de Morón Primera, no quien te habla, pero sí un miembro de la comisión directiva, y la problemática también de inseguridad que tenemos es por lo que vos también acabas de decir, somos calles limítrofes con Matanza, es decir, Don Bosco divide lo que es Morón y lo que es Matanza, ¿sí? Entonces bueno, ahí tenemos una problemática de seguridad muy grande, más que nada con los comercios más cercanos a Don Bosco, es decir, de Santa Teresa Azul, Santa Teresa, Avellaneda, de Ramela, Don Bosco, esas 4 cuadras tienen una problemática, es por eso que estamos reforzando la seguridad ahí, ya sea con cámaras, con domos, con presencia policial, ahora con la nueva presencia de la policía municipalizada. Lo estuve hablando con Juan Carlos Martín y bueno, vamos a reforzar toda esa zona. Justo te quería tocar un poquito el tema de la seguridad, ¿no? Con lo que es Agüero, porque se ve, ¿no? que el municipio da una mano, ¿no? en el tema de seguridad, la policía nueva local, hay cámaras de seguridad también en Agüero. ¿Ustedes cómo se sienten seguros de alguna manera? Sí, nosotros notamos un gran cambio de hace 1 mes y medio, 2 meses a la fecha. Es decir, acá hubo una voluntad política muy grande de Provincia de Buenos Aires con el Ministro de Seguridad, con el señor Granados y con el Intendente Municipal, el licenciado Lucas Gil, y con el Secretario de Seguridad, Juan Carlos Martínez, que pusieron todo como para que la seguridad de Morón sea más eficaz, más fuerte, con fuerte presencia policial. Se creó la Escuela de Policía Municipal con colaboración de la Universidad de Morón, se dio todas las aulas del 8º, 9º piso, no recuerdo muy bien. La Sociedad Italiana del Tiro al Ceño también ofreció sus instalaciones como para que la nueva policía ahí haga su práctica de tiro, y el Gorquigrana su parte de educación física. Han ingresado los primeros 70 oficiales hace cosa de 1 mes en un acto importante que se hizo en el Gorquigrana con la presencia también del ministro Granado, y lo importante es que esos 70 policías han quedado en Morón.
Vale decir que antes cuando uno estudiaba en la UCETIS, como justamente decía, o en otra policía, de esos 70 iban divididos a toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, el convenio fue suscrito de la siguiente manera: estudiante que estudia en Morón o que inscribe en Morón queda de pasante en Morón, es decir, no va a Ituzaingó, no va a 3 de Febrero, no va a Urlingan, no va a ningún lado, queda en Morón, y eso es importante. Hacemos un pequeño corte y ya seguimos. Atmosféricos La Provincial. Destapaciones, cloacas, pluviales y cañerías en general. Desagotes de cámara y pozo, comercial e industrial. 4489-4590 y 4627-7491. En momentos difíciles, Crematorio Privado Morón. 4627-6853. Fabián Elías, estilista unisex, cortes de vanguardia, extensiones, productos Revlon y L'Oreal. Además, el mejor servicio de sol pleno a cargo de los mejores profesionales. Fabián Elías Coafer, lo mejor que puede pasar por tu cabeza. San Martín 186 Morón, 4628-8352. Margareta Pasta Libre, un lugar distinto, gran variedad de pastas y salsas libres, ambiente climatizado, eventos empresariales, agasajos, despedidas. Margareta Pasta Libre, reservas y consultas al 4629-9293, Avenida Rivadavia 17298, Aedo. Sí, dio luz y entró, más o menos. Es mi lugar este. Bueno, yo siempre tuve una pregunta para hacerte, Oscar, porque siempre con el tema de la televisión te complica el tiempo. ¿Alguna anécdota de algún viaje que te haya quedado? O sea, eso, ¿viste esa anécdota que vos decís, esto no lo olvido jamás en la vida? Y la verdad es que anécdotas son... cuando vos salís así, más con gente, hay tantas cosas, como salimos siempre, son tantas que cada vez que salís es una cosa nueva que ves, lo que te pasó, que te va a pasar. Y así como que me quedó, te recuerdo, en este momento no
tengo algo como para... No, contanos. como No tenés un recuerdo. ¿Cómo tenés un recuerdo? tengo tantas que me... Volvías a España. Bueno, sí, el viaje a España, sí, muchas cosas. Bueno, ahí pasaron un montón de cosas. Fueron 15 días que estuvimos con gente de otros lados, de otros países. Argentino, sí. O sea, sin su grupo, que no sea su grupo. No, argentino no, Bélgica, Alemania, Italia, bueno, Alemania, porque ahí llevan todo con su bicicleta, llevan la banderita, casi todo, llevan una banderita chiquitita y bueno, y ahí ven el país que es. Y después aparte, bueno, hablan y bueno, hay un montón de cosas, pero anécdota, bueno, una me pasó como ser, estamos, yo voy adelante, en un camino éramos 5 nosotros, ¿no? Y salimos adelante y era mucha subida y bajada. A mí me gustaba, viste, el vértigo, que digamos, acostumbrado a la gran y yo con la mountain bike, y me fui adelante, saqué como, no sé, 4 o 5 kilómetros. Y yo digo, ¿qué hago? No venía esta gente, me vuelvo. Cuando me vuelvo, estos habían agarrado otro camino que habían visto en la iglesia como dos, y no lo encontraba. Yo digo, ¿qué hago acá en medio? Me quería por ahí. Y por allá veo uno que viene haciendo como un camino que había salido, viste, para él. Y le digo, che, ¿no viste? Era uno de mi compañero que cambió la camiseta, era uno de mis compañeros, era. Te estaba buscando a vos, dice. Uy, ahí fue, bueno, eso fue, me quería morir porque no, estaba en el medio del desierto ahí. No, y digo, yo era de voy, porque no. Y eso, claro, se habían desviado para ver una iglesia que estaba como a 2 kilómetros. Y con eso fue una de las. Me asusté aparte, porque ¿qué hago acá? Digo, ¿dónde lo encuentro? Bueno, eso es una anécdota que también, no hay muchas, pero ahora bonito no. Y en España, o sea, hicieron pueblos. Sí, hicimos todos pueblitos, todo Galicia hicimos, ¿viste? Todo de San Pierre del Porto, todos en Valle, nosotros fuimos bajando hasta llegar a Santiago de Compostela. Y pasamos 260 pueblos, más o menos pasamos. Chiquitito, ¿no? Todo, una iglesia, 10, 20 casitas y toda gente mayor. Toda gente mayor, no había pibe, nada. Como eso en las películas. Claro. Nosotros pensábamos, hablábamos, comentamos que cuando esa gente desaparezca no se van a quedar pueblos desiertos, no le dan nada. Y bueno, y los contábamos, como esa noche cuando paramos en un pueblo que había lugar para comer y para dormir, paramos y salíamos, los bañábamos, comíamos y salíamos a caminar ahí, no hay más, ¿no? Y estaba la gente sentada afuera, como hacía calor, entre verano. Los contaba, como hablamos, sacamos conclusiones, cómo vivía, que bueno, fuimos a un lado que decía que habían cortado el camino de Santiago iba por un lado, pero no sé uno diría que le convenía que después el otro lo hicieron más grande, no sé, bueno, todas cosas así, cosas para nosotros no novedades, capaz, porque no habíamos. Muy lindo, la verdad que muy linda experiencia. ¿El viaje a España fue el único viaje que hiciste o tuviste otro viaje así grande? No, grande, no, así en bicicleta no. En bicicleta fue lo más grande y pensamos repetirlo, ¿no? Los muchachos están ahí haciendo, buscando lugares que no pasamos, porque pasamos por Pamplona, pasamos por un montón de lados, y están buscando lugares para hacerlo otro distinto, ¿vale? Lugares que no pasamos, así que vamos a ver qué pasa. Así se hace. Este año por ejemplo. Este año, sí, vamos a ver si hacemos que hace. Así que veremos. Bueno, Oscar, bueno, la última. Estás cumpliendo 50 años de comerciante. 50 años de comerciante, sí. Primero cuando empezamos con la comestible y bueno, estamos en el ramo de la bicicleta ahora. Sí, bicicleta. 50 años que... ¿Con 6 bicicletas según estás? 20 y pico. De 28, sí, 28, sí. Así que el otro ramo hicimos ese todo de comestible y bueno, y estamos ahí, estamos todavía medio cansados, pero estamos. Y siempre en Agüero. Sí, siempre en Agüero. En Agüero empezamos 4 y 6 y ya estamos en 515. Así que somos nacidos en Agüero, criados en Agüero y bueno, y seguimos en Agüero. Seguimos en Agüero. Gracias, Oscar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Silvi Competición tiene la mayor variedad de bicicletas. Tiene un servicio especializado para ciclistas. Vos sabés que entre tus piernas y las mías hay algo que disfrutamos con alegría. Una hermosa bicicleta Silvi. Silvi Competición, Agüero 515.
Vicente Estilistas y Spa. Novias, 15 años, GIC, implantes capilares sin cirugía. Sol pleno, bronceado saludable. Podoesteticista, hidrorelax con sillón shiatsu. Spa de manos, depilación, cortes de vanguardia. Centro de alisados definitivo. Belgrano 414 Morón, 4489-0338, vicenti25@hotmail.com. Hace un ratito recién hablábamos del vapor, que es algo importante para Agüero, ¿no? Porque a la gente la verdad es un golazo. Sí, incompleto, pero sí es un golazo porque hace 5 años que estamos tratando de colocar un cajero automático. Es un cajero automático. Sí, hace 5 años que estamos dando vueltas. Es complicado. Mira, para nosotros no es complicado, es burocrático y hoy me parece que los bancos están buscando esa relación que tienen de ganancia con el producto. El espacio ya lo habíamos, ya lo teníamos, es el supermercado Las Palmas. El supermercado Las Palmas achicaba una parte del supermercado con tal de tener el beneficio del pago, del cajero automático. Hicimos contacto con Banco Nación, hicimos contacto con Banco Provincia, hicimos contacto con Banco Credicop, hicimos contacto con Banco Santander y algún otro banco que me estoy olvidando. Todos sí, pero cuando llegó el momento de instalarlo hicieron la ecuación esa del costo del transporte, del reponedor de caudales. Nosotros tenemos una zona acá que puede andar muy bien, no solamente por los que habitan, no solamente por los comercios, sino que también tenemos corralón municipal, tenemos cementerio, tenemos donde está el Axancor, que ahora está bromatología y está toda la parte de inspección. Es decir, tenemos gente del municipio que cobra sus sueldos por ahí. El empleado de toda esta zona tiene que ir a cobrar a Morón Centro y sacar dinero a Morón Centro, y la gente que vive acá tiene que ir a Morón Centro, tiene la comunidad de poder tener un cajero automático acá. Esto no está muerto, es decir, ahora hay un nuevo director de planificación estratégica del municipio de Morón, Rodolfo Stanislav. Tuvimos una reunión la semana pasada y le volvimos a exponer la necesidad de ese cajero automático para la zona de Agüero. Vamos a ver si podemos, se puede hacer una fuerza por intermedio del municipio como para instalarlo. Antes lo hablábamos recién, ¿no? Es una historia muy importante, mucho crecimiento. Yo creo que, a ver, si hablamos del tema gente, del tema municipal, cierra todo. Cierra todo, pero aparentemente ellos necesitan una cantidad de operaciones diarias como para justificar el gasto de la instalación de un cajero. Me dijeron el número que valía por poner un cajero automático, la cifra es exorbitante, ¿sí? Pero aparentemente ellos hacen a esa ecuación tan numérica que no miran lo social, y miran lo económico, ¿no? Me parece bárbaro que una institución bancaria mire el número, ¿no? Pero me parece que acá estarían cumpliendo con una función social, más siendo Banco Nación o Banco Provincia, que son bancos nacionales y bancos provinciales, que bueno, que en su carta o magna dice que es fomentar el crecimiento, ¿no? Si no me equivoco, a ver, si me equivoco, bueno, me equivoco. Catedral Sur, William Morris. Hay una sucursal del Banco Santander que gestionó a SICAS, que es la cámara que yo te dije antiguamente. Es decir, con esa zona, ahí paradójicamente pasa lo contrario. Como aquella zona es virgen, no hay bancos y hay mucha instalación de empresas, entonces ahí dieron el número fácil y lo colocaron. La cuenta acá, a 15 cuadras, dice, sí, pero la gente por 15 cuadras va a Morón. Y no es así. La gente. Hay que contar a la gente. Tal vez el primer mes los números no sean los esperados, pero a partir del segundo o tercer mes seguramente
andar muy bien. No, seguro. Bueno, ya para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo, Por favor. seguís siendo presidente de la Unión de Cámaras. Unión de Cámaras Empresarias del Partido de Morón. Son 9 cámaras sectoriales y territoriales del Partido de Morón, con vistas a lo mejor antes de fin de año que sean 11. Estamos hablando, o vamos a empezar a hablar con 2 cámaras más importantes de la zona, y después seguiremos las reuniones con ASIM, que no está dentro de lo que es la Unión de Cámaras, pero bueno, está en toda nuestra intención de seguir hablando con la gente de Morón Centro, como para que sea parte también de la Unión de Cámaras Empresariales del Partido de Morón. Más cámaras adheridas hay, mejores beneficios puede haber para el comercio local. Todo, muchísimas gracias. No, por nada, gracias a vos. Déjame decirte solamente una cosa, que UCEN está habilitando su nueva oficina, que es en la nueva terminal de micros. Eso va a ser a fines de junio, principio de julio, y bueno, con gusto les voy a mandar una invitación como para que vengan a la inauguración y puedan cubrir con notas y bueno, estar un rato juntos y pasar un momento agradable.